internos y otro que se denomina los genitales externos. Los genitales internos abarcan ovarios, trompas uterinas, útero y el canal vaginal. Los genitales externos están labios mayores, labios menores, el vestíbulo vaginal y el clítoris, ¿no? Vamos a empezar con los genitales internos. En los genitales internos primero vamos a estudiar el ovario. El ovario es el órgano reproductor más importante en el sexo femenino. El ovario tiene más o menos una forma ovalada en el cual su consistencia es firme, pero la superficie varía. Si la mujer es una mujer que no tuvo su menarquia, me refiero a su primera menstruación, y una mujer que ya tuvo sus periodos menstruales. En una mujer que no ha tenido menstruación, la superficie dice que es lisa, plana, como la pizarra. Pero una mujer que ya ha tenido su menarquia, la superficie es irregular. ¿Por qué? Porque dice que cuando el ovario empieza a formar su folículo de De Graaf, el cuerpo lúteo, elimina al óvulo, pero destruyendo la pared del ovario, formando zonas de cicatriz, de lesiones. Por eso es que la superficie del ovario en ese tipo de mujeres siempre es irregular. Para que luego, posteriormente, la mujer entre en la menopausia, disminuya el tamaño del ovario y nuevamente su superficie se convierta en una superficie lisa. Entonces varía de acuerdo a la edad reproductiva en que se encuentra la mujer. El ovario tiene sus dimensiones. Se dice que tiene una altura de más o menos 3,5 centímetros o si quieren 35 milímetros, que viene al caso hacer lo mismo. Una anchura de 2,5 centímetros o 25 milímetros y un espesor de 1,5 centímetros o milímetros. El ovario, para su estudio, tiene dos caras, dos extremos y dos bordes. Sus caras, tiene una cara medial, que es la que estamos viendo, una cara lateral, por atrás, un extremo uterino, porque está muy relacionado con el útero, un extremo tubárico, que está en relación con la trompa uterina, tiene un borde libre y tiene un borde adherente. Tiene dos caras, cara medial, cara lateral, extremo uterino, extremo tubárico, borde libre y un borde adherente. Vamos a estudiar sus caras. La cara lateral del ovario se encuentra proyectado o se encuentra apoyado a las paredes laterales de la cavidad pélvica. Si la cavidad pélvica vamos a hacer así, el ovario se encuentra aquí apoyado en la cavidad pélvica. Se dice que una mujer nulípara que nunca ha tenido partos, los ovarios mantienen una posición en los cuales deja una fosa que se llama fosa ovárica. Fosa ovárica. En una mujer multípara que ha tenido de 2 o más partos, el ovario no se mantiene en su posición, sino baja, desciende y llega a formar una segunda fosa, que se llama la fosita subovárica, o también la llaman fosita de Claudius. Fosita de Claudius. Viendo aquí en esta imagen, el ovario se encuentra suspendido, o si quieren, arriba, en una mujer nulípara. En una mujer multípara, el ovario desciende de su posición. De lo que llega a formar una fosa ovárica, en una multípara llega a formar una fosa subovárica o de Claudius. Su cara medial del ovario pues va a estar en relación con el útero y el ligamento ancho del útero. Va a estar en relación con el útero y el ligamento ancho del útero.
sus bordes, o perdón, sus extremos. El extremo uterino va a dar nacimiento a un ligamento que fija al ovario con el útero. Este ligamento será denominado ligamento propio del ovario. Ligamento propio del ovario. El otro extremo será denominado extremo tubárico porque va a estar en relación con la trompa uterina. A partir de este extremo tubárico va a nacer también un ligamento que fija al ovario a la cavidad pélvica, que se denomina el ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. También en este extremo va a estar en relación con una prolongación de la trompa uterina que se denomina franja ovárica. Franja ovárica. Repetimos, extremo uterino va a dar nacimiento a un ligamento que se denomina ligamento propio del ovario. En el extremo tubárico va a dar nacimiento a dos ligamentos que en ciertas circunstancias lo nombran como medio de fijación del ovario. Ligamento suspensorio del ovario y la franja ovárica. Los bordes. El ovario tiene dos bordes. Hemos dicho un borde libre y un borde adherente. El borde libre, como dice su nombre, no tiene ninguna estructura en relación con este borde. El borde adherente sí. El borde adherente va a tener una prolongación de peritoneo que se llama mesoovario. Mesoovario. Por la presencia de esta prolongación de peritoneo, es que también a este borde será denominado borde mesovárico. Puede ser borde adherente o borde mesoovárico. A nivel de este borde se va a encontrar una estructura similar o muy parecido a un hilio. ¿Por qué? Porque es por este borde donde llegan las arterias ováricas y es por este borde donde van a salir las venas ováricas. Por eso al borde mesovárico también se lo conoce como hilio ovárico. Hilio ovárico. Bien, pasarlo. Ahí está. Vean en esta imagen, aquí está. Borde libre, borde adherente o mesovárico. ¿Y cómo llegan las arterias ováricas para ingresar al ovario? Por eso también se lo conocemos como hilio ovárico. Medios de fijación del ovario. Se dice que el ovario se fija en la cavidad pélvica por medio de ligamento, ¿qué se llama este? Propio del ovario. Este. Suspensorio del ovario. Este. Franja ovárica. Y este. Mesovario. Las cuatro estructuras lo nombran como medios de fijación del ovario. Pero de estos cuatro, los cuatro no tienen esa función. De estos cuatro, solo dos cumplen la verdadera función de fijar al ovario a su posición. ¿Cuáles son? El suspensorio y el mesovario. El ligamento suspensorio y el mesovario son los que realmente fijan al ovario en su posición. Las otras estructuras, miren, la franja ovárica que une ovario con trompa, el ligamento propio con el útero, no son reales. ¿Por qué? Porque unen al ovario a otras vísceras que realmente también se pueden mover. Por eso es de que no se los ha tomado como medios de fijación real. ¿Cuáles son las arterias del ovario? El ovario está irrigado por la arteria ovárica. La arteria ovárica. También la arteria uterina, miren, la arteria uterina llega y suministra algunas ramas al ovario. Por lo tanto, es la arteria ovárica y la arteria uterina encargados de su irrigación. Las venas son satélites de las arterias. Va a haber una vena ovárica. Obviamente que su terminación es distinta en el lado derecho que en el lado izquierdo. En el lado derecho termina
en la vena cava inferior y en el lado izquierdo termina en la vena renal izquierda. Los nervios del ovario. Los nervios del ovario están por el plexo intermesentérico. El plexo intermesentérico es el encargado de dar la inervación al ovario. Los linfáticos. El ovario va a drenar toda su linfa en dos grupos linfáticos. En los linfáticos aórticos laterales y en los preaórticos. Esto es importante de ver la inervación del ovario. Eso me van a dar la razón la mayoría de las mujeres en el curso, que cuando llega o cuando ya está viniendo su periodo menstrual, en algunas mujeres les causa dolor. A veces molestia, pero a veces demasiado dolor, que incluso aparte de que cambian su carácter y se vuelven más loquitas, ¿no? Se empiezan a chispotear, ¿no? ¿Quién entiende a las mujeres, no? Cada 28 días aquí está ojo piojo, ¿no? Entonces, a veces el dolor es tan fuerte de que les impide hacer su actividad cotidiana. Y el dolor, en algunos casos, las mujeres refieren un dolor a nivel de fosas lumbares, a veces aquí en los dos flancos, fosas ilíacas, a veces en hipogástrico, pero más refieren dolor a nivel lumbar. Y uno dice, pues si los ovarios están en cavidad pélvica, ¿por qué viene el dolor a nivel lumbar? Porque a este nivel, más o menos entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, da nacimiento el plexo intermesentérico. Por eso es de que el dolor pues, se transmite o va a ser más acentuado a nivel de las fosas lumbares. Bueno, eso entre el comentario. Seguimos. Otra parte de los ovarios son las trompas uterinas. O de los ovarios. Otra parte de los... Otra parte de los genitales femeninos están las trompas uterinas. Las trompas uterinas es un conducto que solo sirve para transportar al óvulo desde el ovario hasta la cavidad uterina. Esta trompa dice que tiene más o menos una longitud de 10 a 14 centímetros. 10 a 14 centímetros. Desde su nacimiento hasta su terminación, se dice que tiene 4 partes la trompa uterina. Vamos a empezar. La primera porción es una porción corta que se encuentra dentro de la pared del útero, más o menos por acá, pequeño, de 1 centímetro de longitud. Se denomina la porción uterina o también la llaman la porción intramural. ¿Por qué? Porque está dentro del muro, dentro de la pared del útero. Porción uterina o porción intramural. La segunda porción del útero o de la trompa uterina es una porción estrecha, pequeña, de más o menos 3 a 4 milímetros de diámetro y tiene una longitud similar, 3 a 4 centímetros. A esta porción se la ha denominado istmo de la trompa. Istmo de la trompa. Seguimos. Seguimos el recorrido de la trompa uterina. Más o menos dice que mide unos 7 a 8 centímetros de longitud, esta tercera porción, un diámetro de 7 a 8 milímetros. A esta porción se la ha denominado ampolla uterina. Ampolla es la porción más ancha, de mayor diámetro en este conducto. Y finalmente termina esta trompa uterina en una especie de embudo, que lo conocen como fundido, ¿no? ¿Fundido está bien dicho? Fundido, se lo llaman embudo. Se llama infundíbulo de la trompa. Infundíbulo de la trompa. Este infundíbulo de la trompa, en su extremo distal, termina en unas pequeñas prolongaciones como si fueran dedos, como si fueran unas franjas, fimbrias por decirlo así. Se llaman las franjas tubáricas. Entre estas franjas existe una, la más larga, que ayuda de medio de fijación al ovario, que ya lo hemos conocido, la franja ovárica. Es así como se va a extender esta trompa con sus respectivas dimensiones en cada una de estas sus porciones. Ahora, esta trompa, entre sus patologías
existe uno que es muy conocido, que se denomina el embarazo ectópico. El embarazo ectópico simplemente es la anidación del óvulo fecundado en un lugar distinto que no sea útero. Porque el óvulo fecundado, ¿dónde se tiene que implantar? En el útero, específicamente en el fondo uterino. Pero en algunos casos se llega a implantar en cualquier parte de la trompa uterina. Lo más frecuente es en la ampolla uterina. Entonces a este tipo de embarazo se le ha conocido como embarazo ectópico. Yo la verdad no conozco a nadie que diga, digamos, el Carlitos es producto de embarazo ectópico. No existe. Porque llega un punto donde la trompa uterina no se puede distender como la cavidad uterina, imposible. Entonces llega un punto donde la trompa revienta, se rompe y empieza a sangrar. ¿Sí? Empieza a sangrar. Incluso hay embarazos ectópicos que terminan en el fondo de saco de Douglas o en el fondo de saco rectouterino. ¿Por qué? Porque miren, no hay un contacto directo entre la trompa y el ovario. No hay. Siempre existe una leve separación. Entonces, ¿qué hace el ovario? El ovario lo que hace es expulsar al óvulo, como si yo le pasara un marcador a alguien de ustedes tienen que agarrar. Lo mismo, el ovario elimina al óvulo y ¿quién agarra? Las fibras, los dedos, lo tienen que agarrar al óvulo para que no se escape y transportarlo hasta la cavidad uterina. Pero en algunos casos, el pinche espermatozoide, ahí lo fecunda al óvulo. Siempre hay de los desesperados, ¿no ves? Puta, ¿dónde está el óvulo? Está en desesperación. Sin decir la desesperación del sujeto que ha puesto ese espermatozoide ahí. ¿Ves? Entonces, justo ahí lo fecunda. Ahí está. Lo fecunda y todo este complejo se cae a cavidad abdominal, al fondo de saco rectouterino. Y bueno, como no es el hábitat ideal, pues ese óvulo fecundado poco a poco se va degenerando, desaparece. No causa ningún tipo de patología, normalidad, nada. Solamente que no hay crecimiento, solamente le sacas prueba de embarazo positivo. Entonces hay que sospechar el embarazo ectópico en cavidad abdominal. ¿Cuáles son las arterias de la trompa uterina? Las arterias son dos. Uno va a ser, ¿esta qué arteria es? La arteria uterina, miren, cuando va ascendiendo lateralmente por el útero, va a dar una rama que va a irrigar parte de la trompa uterina. Esta arteria se va a llamar la arteria tubárica medial. Tubárica medial. Va a dar rama la arteria uterina a la trompa. Otra arteria, ¿esta qué arteria es? Ovárica. Esta arteria ovárica va a dar una rama que también va a irrigar a la trompa uterina. Es la arteria tubárica lateral. Por lo tanto, la trompa está irrigada por la arteria uterina y por la arteria ovárica. Las venas son satélites de las arterias. Lo mismo. Los nervios. La trompa uterina va a estar inervado por dos tipos de plexos. Uno va a ser el plexo intermesentérico a través del plexo ovárico y el otro va a ser el plexo hipogástrico inferior a través del plexo uterovaginal. Dos plexos nerviosos. El plexo intermesentérico a través del plexo ovárico y el plexo hipogástrico inferior a través del plexo uterovaginal. Seguimos, no nos hemos pasado, ya nos hemos pasado. Falta, ¿verdad? Seguimos. Configuración interna de la trompa uterina. En la configuración interna vemos que a nivel de su mucosa de la trompa uterina existen varios pliegues, especialmente pliegues longitudinales. Dicen que es más marcado, es más acentuado a nivel de la ampolla y del infundibulum. Incluso la literatura dice que estos pliegues son tan gruesos y tan notorios en la ampolla que van a ser continuación de las franjas a nivel del infundibulum. Bueno, eso es la parte teórica. Son muy escasos a nivel del istmo y ninguno en la porción intrauterina. Seguimos el trayecto, ya hemos hablado ovario
ya hemos hablado de la trompa, ahora vamos a hablar de la cavidad uterina. El útero es una cavidad que sirve para alojar al óvulo fecundado y para su posterior desarrollo, hablando de la vida fetal. Es la única función e importancia que tiene el útero. Incluso muchos dicen que el útero llega a ser como una cuna para el feto. Este útero, pásalo. Este útero tiene una forma más o menos, dice, de un cono. Otro dice pirámide. Otro dice triangular. Bueno, lo más importante es que el útero tiene dos caras. Una cara posterior, también lo llaman intestinal. Una cara anterior o visceral. Tiene tres ángulos. Un ángulo inferior. Si nosotros ponemos al útero de anterior o posterior, así más o menos sería, ¿no? Un ángulo inferior y dos ángulos laterales. Tiene una base o vértice, que es rojo, y tres bordes. Dos bordes laterales y un borde también conocido como base. Vamos a ver primero sus caras de este útero. Su cara anterior o visceral. Su cara anterior o visceral se va a encontrar apoyado en la vejiga. Se va a encontrar apoyado en la vejiga. Va a formar un espacio entre el útero y la vejiga que se llama el espacio vesicuterino o útero vesical, también lo conocen, ¿sí? Vesicuterino o útero vesical. Está apoyado específicamente en la cara posterior inferior de la vejiga. Ahí se encuentra apoyado. La cara posterior o intestinal es una cara que está cubierto por peritoneo. Este peritoneo se extiende desde el útero hasta el recto, así, formando este fondo de saco. Se llama fondo de saco recto uterino, también conocido como fondo de saco de Douglas. Esta cara posterior del útero va a estar en relación con las asas intestinales y con el colon sigmoides. Está en relación con las asas intestinales y con el colon sigmoides. Los ángulos del útero. En los ángulos del útero, el ángulo inferior se lo conoce también como cuello uterino. También lo llaman cervix. Van a ustedes escuchar o leer en algunas literaturas, lo nombran como cervix. También lo conocen como cuello uterino. Los otros dos ángulos laterales se los conoce como cuernos uterinos. Yo siempre digo, pobres mujeres, hasta en su útero les ponen cuernos, ¿no? Cuernos uterinos, ¿sí? Entonces tiene tres ángulos. Un ángulo inferior llamado cuello y dos ángulos laterales denominados cuernos uterinos. Sus bordes son gruesos, anchos, especialmente este borde también denominado como base, que es lo que va a separar de la cara posterior de la cara anterior. El útero tiene una posición específica dentro de la cavidad pélvica. Se dice que el útero se encuentra en anteflexión y en anteversión. Esa es su posición normal. ¿A qué se refiere anteflexión? Se dice que se traza una línea que pase justo por el medio del canal vaginal. Así. Justo se traza una línea que pase por el medio del canal vaginal. Esta línea justo va a pasar por el medio del cuello uterino. Y si nosotros observamos bien, el útero, en vez que se encuentre acá, se encuentra flexionado hacia la parte anterior de la pelvis. Eso se denomina anteflexión, que quiere decir que el útero está flexionado hacia anterior en relación al cuello uterino. Luego se dice que el útero se encuentra en anteversión. Se traza nuevamente una línea
que pase justo por la mitad de la cavidad pélvica, que más o menos vendría a ser acá. Una línea que divida la cavidad pélvica en dos partes iguales. Y se observa que el útero se encuentra más inclinado hacia la parte anterior que hacia la parte posterior. Entonces se dice que el útero está en anteversión. Entonces hay dos puntos para poder nosotros ubicar o decir cuál es su ubicación normal del útero. Anteflexión, que se encuentra flexionado anteriormente en relación al cuello uterino, y anteversión, porque se encuentra en la parte anterior de la cavidad pélvica. Hay posiciones anómalas como lateroversión, lateroflexión, posteroversión, posteroflexión. Hay patologías, pero la posición normal es anteflexión y anteversión. Se dice que el útero tiene una consistencia firme, es de una coloración rosada en el vivo, rosado grisáceo en el muerto, etc. Tiene el útero sus dimensiones. El útero tiene sus dimensiones. ¿Qué dimensiones va a tener? Las dimensiones varían si es una mujer nulípara o si es una mujer multípara. Se dice que en una mujer nulípara las dimensiones son, o el útero mide 7,5 centímetros. 7,5 centímetros en toda su extensión. Se dice de estos 7,5 centímetros, 3,5 pertenecen al cuerpo del útero. 3,5 centímetros pertenecen al cuerpo. 2,5 centímetros pertenecen al cuello del útero. Y una pequeña porción que se conoce como istmo, 1,5 centímetros aproximadamente. De estos 7,5 se dice 3,5 pertenecen al cuerpo, 2,5 al cuello y 1,5 al istmo del útero. Istmo del útero. En una mujer multípara varía, dice que puede ser entre 7 a 8 centímetros de longitud. Más o menos la diferencia sería 5 milímetros, ¿no? Si una nulípara es 7,5, máximo en una multípara se puede encontrar de 8 centímetros. Todo se repite. 1,5 en el istmo, 2,5 en el cuello, pero se dice que puede llegar 5,5 centímetros a nivel del cuerpo. Varía. Puede ser 5,5 a nivel del cuerpo. En su configuración externa, ya lo hemos nombrado, vamos a volver a recalcar, se dice que el útero tiene tres partes: una parte ancha, gruesa, denominado cuerpo, una parte estrecha, llamada istmo, y una parte denominado cuello, que este cuello se va a encontrar dentro del canal vaginal. Si nosotros hacemos una ampliación de esta parte, pásalo, Ili. Ahí está. ¿Esto qué se denomina? Cuello. Istmo y cuello. Y miren, el cuello está dentro del canal vaginal. ¿Por qué? Porque llega a formar aquí unos fondos de saco. Bien. Llega a formar aquí unos fondos de saco. ¿Qué quiere decir? Que el cuello se introduce dentro del canal vaginal. Estos fondos de saco se encuentran alrededor del cuello uterino. Obviamente, si nosotros hacemos un corte sagital, pues vemos de esta manera, ¿no? Pero se encuentran alrededor del cuello uterino, formando tres espacios: uno posterior, otro anterior y dos laterales. El posterior es más notorio, es más profundo y más largo que el anterior. A estos fondos de saco se lo llaman como fondo de saco vaginal posterior, fondo de saco vaginal anterior, o también se lo conoce como fornix. Fornix posterior, fornix anterior. Va a variar
respecto a su consistencia, a su forma, si es una mujer multípara, si es una mujer primípara o es una mujer virgen. Se dice que una mujer virgen, la consistencia del cuello uterino es firme, duro. Si nosotros dibujamos, así sería el cuello uterino. Así. De consistencia firme, dura, y el orificio casi redondo, cerrado, totalmente cerrado. En una mujer primípara, se lo ve hacia el cuello uterino. Toda su estructura es más blanda, el orificio es más alargado y con pequeñas lesiones, desgarros, eso por ya tener su primer parto. En una mujer multípara, hecho tiras, ¿no? Restos del cuello uterino. Es más blando, es más alargado, varias fisuras por tantos hijos que tú, por tanta trayectoria, pues hay que... ¿Sí? Entonces varía la consistencia del cuello uterino de acuerdo a si es una mujer virgen, primípara o multípara. ¿Hasta aquí está clara? ¿Alguna duda, pregunta? Doutor, essa parte vaginal que você falou, posterior e anterior, é a mesma supravaginal e subvaginal? No. Seguimos. Configuración interna del útero. En la configuración interna del útero vemos que tiene una mucosa que va a cubrir a toda la integridad del útero. Pásalo, pero pásalo. Para atrás. Y aquí. Ahí. En la configuración interna del útero tiene una mucosa, también conocido como endometrio, que cubre a toda la superficie interna. A nivel del cuerpo del útero encontramos una zona que se denomina fondo uterino. Fondo uterino. Es en este fondo donde se tiene que implantar de forma normal la placenta. Si no encuentran una placenta en esta posición, puede estar acá, acá, o peor aún, aquí, a nivel del cuello uterino. Se llama una placenta previa. Puede ser total, oclusiva total, etc. Lo normal tiene que ser a nivel del fondo uterino. Por eso es bueno conocer esta parte del útero. También a ambos lados del fondo uterino encontramos este orificio que va a comunicar con la trompa uterina. Se va a llamar orificio uterino de la trompa uterina. Orificio uterino de la trompa uterina, que más o menos tiene, dice, 1 a 2 milímetros de diámetro. Bueno. Inferiormente, a nivel del cuello uterino, encontramos unos pliegues de forma casi transversal que se denominan los pliegues palmeados. Pliegues palmeados. Dentro de su configuración interna del útero, vemos que igual va a tener un cuerpo, un cuello y una zona estrecha que se llama istmo. A este nivel del istmo también se lo conoce como agujero uterino interno. ¿Por qué? Aquí va a haber un agujero y otro a nivel del cuello uterino. A nivel del cuello, lo que hemos dibujado, esto y demás, este orificio se denomina orificio uterino externo. Y este que está aquí en la parte interna entre el cuerpo y el cuello se denomina orificio uterino interno. Existen dos orificios, uno interno y otro externo. Pasar mismo. Ahí. Continuando la configuración interna, vemos que a nivel del cuello uterino existen tres porciones. Vamos a trazar aquí una línea. No, pasado la siguiente más grande. Pasado. Aquí. ¿Sí? Bien, se dice que el cuello uterino, dentro de su configuración interna, tiene tres partes.
una porción vaginal, que es esta, chiquita, dice que mide más o menos 5 milímetros, pequeña. Una porción que se encuentra por debajo de este límite, que se llama porción subvaginal, que quiere decir que se encuentra por debajo, y una porción supravaginal, que se encuentra arriba del canal vaginal. Entonces, el cuello uterino tiene tres porciones. Una porción vaginal, que es estrecha, pequeña, que justo pasa de un extremo del fornix hasta el otro extremo del otro fornix. Por ahí pasa la línea. Esa es porción vaginal. Luego tiene una porción subvaginal, que está por debajo de este límite, y una porción supravaginal que se encuentra arriba de este límite. Son tres porciones que presenta el cuello uterino dentro de su configuración interna. Estructura de la pared del útero. Vamos a ver sus paredes. El útero tiene tres partes. Primero tiene una porción externa, una serosa, también llamado como perimetrio. ¿No ven? Perimetrio. Luego tiene una parte media, gruesa, ancha, muscular, también llamado miometrio. Se dice que esta capa muscular del miometrio es distinto a nivel del cuerpo en relación al cuerpo. Se dice que tiene tres capas de fibras musculares. Una capa, si vamos a dibujar, una capa externa, donde existen fibras longitudinales superficiales y fibras circulares profundas. Tiene una capa muscular media, que es la capa más gruesa. Dice que es una capa muscular plexiforme. ¿A qué se refiere plexiforme? Quiere decir que existen fibras musculares en todo tipo de dirección: oblicuas, longitudinales, transversales, circulares, cuadradas, triangulares, lo que ustedes quieran. A esa se denomina capa muscular plexiforme, que es la capa más gruesa. Y es en el lugar donde se van a encontrar la mayor cantidad de vasos sanguíneos del útero, a nivel de la capa plexiforme. Una capa profunda, más delgada, una capa profunda, en la cual son fibras musculares circulares. Entonces tiene tres capas musculares. Una capa externa, donde hay fibras longitudinales y circulares. Una capa media plexiforme, donde también se encuentran los vasos del útero, y una capa interna de fibras circulares. La otra capa del útero es el endometrio, también conocido como mucosa, que ya hemos descrito, ¿no? Los pliegues palmeados, etcétera, etcétera. Medios de fijación del útero. Se dice que el útero se mantiene en su posición allá, por tres estructuras importantes. Una estructura que se extiende desde el cuerno del útero hasta la pared anterior de la cavidad pélvica, y es bien redondo. Es el ligamento redondo. Se extiende desde el cuerno del útero hasta la parte anterior de la cavidad pélvica. Existe otro rafe que se extiende desde el útero hasta el recto, incluso abarca todo el canal vaginal. Se llama el rafe recto uterino. Y tiene otra prolongación peritoneal que se extiende desde todos los bordes laterales del útero hasta la pared lateral de la cavidad pélvica, y es un ligamento ancho. ¿Qué se va a llamar? ¡Wow! ¡Qué inteligente eres, Silvi! Ligamento ancho. Entonces son tres estructuras que teóricamente dicen que mantienen al útero en su posición por atrás. Pero realmente estas estructuras no fijan al útero, no son reales, son falsos. Ahí dejamos. Miren, aquí va a venir el ligamento
redondo. Este es el ligamento ancho y por atrás va a estar el rafe rectuterino. ¿Por qué se dice que no los fija o no lo fija el útero en su posición? Porque se ha visto que muchas mujeres que han tenido, bueno, antes eran las mujeres muy viciosas, ¿no? Tenían 10, 11, 12 hijos, ¿no? No sé por qué era el afán de tener tantos bebés. Entonces en esas mujeres se ha visto que tenían prolapso uterino. El útero se sale por el canal vaginal. Estornuda, ¡ay! ¡Pum! Se sale. ¡Ay! Y hay que meterse de nuevo. ¿No ven? Entonces se ha visto en esas mujeres por qué se les cae el útero. Tienen ligamento ancho, tienen ligamento redondo, tienen rafe recto uterino. ¿Qué ha pasado? Entonces no son medios de fijación reales. El real son todos los músculos del perineo, lo que se llama el diafragma pélvico. Esos músculos son los que soportan el peso del útero. Obviamente, en un parto, en el momento del parto, por los cortes, las dilataciones, etcétera, etcétera, esos músculos se debilitan. Y al ver esa debilidad por el peso del útero, ¡pum!, se cae todo al suelo. ¿No? Entonces, sus medios de fijación son ancho, redondo, rafe. Medio de fijación real, los músculos del perineo, o si quieren también se lo conoce como diafragma pélvico. ¿Sí? Bien, aquí nos vamos a quedar. Próxima clase, arterias, venas y genitales, canal vaginal y genitales externos. Sí,